Muy buenos días, mi nombre es Sergio Lomelí Fernández, soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente estoy trabajando para la empresa Jayco Fertilizer en el área técnico-comercial en la zona occidente. El día de hoy platicaremos en relación a un tema que son los microelementos y la bioestimulación en la agricultura actual. Y sin más preámbulos daremos inicio a esta conferencia. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, hasta octubre de 2022, se cree que somos alrededor de 8.000 millones de personas, de las cuales tenemos una tasa de crecimiento del 1% a nivel anual. ¿Qué nos quieren decir estos datos? Quiere decir que cada vez más los recursos naturales estarán siendo cada vez más escasos. Por lo tanto, el efecto del cambio climático cada vez más estará presente en nuestra vida cotidiana. Las personas que pertenecemos a esta industria o que trabajamos dentro de, nos hemos percatado de los cambios que nos ha traído precisamente este fenómeno. Uno de estos va desde las sequías, inundaciones, otros factores más, pero hay una vertiente que me gustaría que sobresalía de las otras más, que es la temperatura. Se realizó un estudio en el cual se cree que para este 2045 más del 70% de la agricultura a nivel mundial sea afectada por este fenómeno, que son efecto por una temperatura alta. Por lo tanto, en la agronomía se están realizando procesos para poder amortiguar estos problemas. No quiere decir que vamos a estar exentos, pero sí podemos reducir el impacto en nuestros cultivos. La Universidad de Madison realizó un estudio en donde se aplicaron dos cultivos, en este caso fue el cultivo de jitomate. En este estudio nos demuestra un diagrama donde nos platica cuál es la relación que tenemos, la temperatura con la asimilación de dióxido de carbono y sobre todo qué relación tiene la fotosíntesis con la respiración. En este diagrama la universidad nos explica cuál es la relación que tenemos con la asimilación de dióxido de carbono, qué relación tiene con la temperatura y qué efectos puede tener el cambio climático dentro de nuestras plantas. Es decir, la fotosíntesis está directamente relacionada con la asimilación de dióxido de carbono y por lo tanto la temperatura está muy relacionada con la respiración. Pero dentro de ese diagrama, ¿qué pasaría si se reúne la fotosíntesis con la respiración? Hay un flujo de energía. A este flujo de energía se le conoce como fotosíntesis neta o capacidad fotosintéticamente activa, que es la energía que puede utilizar la planta para hacer un crecimiento fenológico y sobre todo para activar metabolismos secundarios. Dentro de este experimento se tomó como un equipo de laboratorio que se llama IRGA. Este equipo de laboratorio mide precisamente la capacidad que tiene la planta o la transportación de gases. Es por eso que se tomaron tres variables en cuenta. Entre ellas está la fotosíntesis, está la conductancia estomática y sobre todo está la transpiración. Dentro de este experimento, los dos cultivos que fueron en el caso de jitomate, uno se pusieron en condiciones óptimas y otro se colocó en condiciones de un estrés inducido. Detectamos que la fotosíntesis tiene 30.6, su capacidad estomática viene de 0.2 y la transpiración viene de 3.6. Esos son en condiciones normales dentro de ese cultivo. Ahora pasemos a ver qué condiciones está con un estrés inducido. La fotosíntesis está al 15.8, conductancia estomática al 0.1 y la transpiración está a 3. Son datos que realmente están prácticamente premonicionando lo que es el futuro. Y si nos pusiéramos a evaluar o si nosotros estuviéramos en el primer eslabón para decir que nuestros cultivos están produciendo X cantidad de material y que estamos en las óptimas condiciones de exponer el material genético de nuestra variedad, ¿qué pasaría si estuviéramos en el siguiente eslabón? Es decir, que aquí al 2045 nuestros cultivos estén trabajando bajo condiciones de estrés. Por lo tanto, estaríamos produciendo la mitad de lo que comúnmente estamos acostumbrados a producir. Es por eso que muchas universidades están trabajando en esta área para poder prevenirnos de estos detalles. Cada vez más la tecnología se está adentrando más a la agronomía. Es por eso que me gustaría platicar de cuestiones fisiológicas de las que se están poniendo más que nada en foco rojo para poder tener un cultivo de alto rendimiento. Me gustaría platicar en relación a la conductancia estomática.
La conductancia estomática es la capacidad que tienen los estomas de proporcionar a la planta un mecanismo para que pueda adaptarse a un ambiente totalmente cambiante y que éste le permita el intercambio físico-activo entre la parte aérea de la planta y la atmósfera. Me gustaría hablar también en relación a los estomas. Los estomas, la principal función es la transpiración o regulación de la pérdida de agua y también la asimilación de dióxido de carbono. Se le conoce a esta regulación como transpiración de agua y la otra se conoce como asimilación fotosintética del dióxido de carbono. Son las dos principales funciones que tienen los estomas dentro de nuestra planta. Ahora que estamos entrando en cuestiones fisiológicas más internas de la planta, también vamos a hablar en relación a una enzima que es de suma importancia, que es rubisco. Rubisco es un nombre abreviado. Su nombre real es ribulosa-1,5 diagonal difosfato carboxilasa oxigenasa. Esta enzima, como su nombre lo dice, es un compuesto que atiende a dos procesos, uno que es el efecto carboxilasa y otro el efecto que es oxigenasa. Dentro del efecto carboxilasa podemos darnos cuenta que es la que ayuda a la planta a que el dióxido de carbono se comporte de una materia orgánica, es decir, de ser un compuesto externo, la planta lo asimila para traducirlo en una forma asimilable para la planta. Y cuando hablamos en relación a la parte de oxigenasa, es que esta interviene en el proceso de fotorrespiración. Por lo tanto, esta enzima actúa en las dos partes, tanto en la parte externa y la parte interna de la planta, dentro de esos procesos fisiológicos. Esta enzima es la más importante a nivel biosfera, ya que se encuentra en mayor proporción a nivel celular. Por lo tanto, es una de las principales funciones para dar como catalizadora dentro del ciclo de Calvin. Esta enzima es la más abundante en la biosfera, por lo tanto es un catalizador de los procesos fisiológicos que tenemos dentro de nuestras plantas. Y no solamente de plantas, entran también bacterias, entran algunas algas y algunos otros organismos que son autótrofos. Por lo tanto, esta enzima nos ayuda a formar pentasas que nos ayudan como un enlace energético dentro de los metabolismos de la planta. ¿Qué pasa cuando esta enzima se reúne en este caso con esta pentasa fosfórica? Se forma lo que es un fosfoglicerato que tiene un papel muy importante dentro de nuestros cultivos en relación a una fase energética. Por lo tanto, es un factor importante para generar ATP y ADP. La reacción que tiene Rubisco, aparte de asimilar lo que es el dióxido de carbono y entrar como en la fase de fotorrespiración, nos apoya mucho para generar lo que son fuentes de energía a través de una pentasa fosfórica. Es decir, que con esa va a interactuar con un carbono haciendo lo que es una molécula que se llama fosfoglicerato. Este fosfoglicerato es una enzima que interviene entre el ADP y el ATP formando enlaces de energía, es decir, que nos va a ayudar a crear la fotosíntesis, nos va a ayudar a crear glucosa y por ende nos va a ayudar a hacer un crecimiento fisiológico. ¿Qué pasaría si dentro de estos procesos la enzima Rubisco trabaja bajo condiciones de estrés? Obviamente no va a haber una fotorrespiración, no va a haber producción de ATP y por lo tanto el fosfoglicerato no será inducido en la planta. ¿Qué queremos decir con esto? Que no va a haber un crecimiento dentro de nuestros cultivos. Ahora, si vamos con condiciones óptimas de que trabaje Rubisco, tendremos una fotosíntesis óptima, producción de ATP, glucosa y sobre todo un crecimiento activo dentro de nuestro cultivo. Muchas de las veces nosotros vemos que en los plantíos hay plantas que no se desarrollan totalmente. Eso es porque muchas de las ocasiones reciben ondas de calor. Al momento que reciben estas ondas de calor, se estresa lo que es esta molécula o la planta sufre un estrés y no hace las funciones que debe realizar esta enzima. Por lo tanto, la planta no tiene un buen resultado. Si estamos platicando en cuestiones de estrés, precisamente con esta enzima, no hay forma de cómo erradicar este problema o quedar exentos, pero lo que sí podemos hacer es amortiguar este proceso y es por eso que la agronomía o personas que se dedican o nos dedicamos a esta industria, estamos trabajando a una área nueva que es la bioestimulación. Muchos ya estamos familiarizados. La bioestimulación
es aquel proceso, sustancia o microorganismo que mejora la eficiencia en la nutrición de las plantas. O también es aquella sustancia que está introducida dentro de las plantas para tener un mejor rendimiento y bajar las condiciones de estrés. ¿Cuáles son los principales productos utilizados en la bioestimulación? Hay muchas maneras de cómo poder bioestimular una planta, pero yo me basaría precisamente en sustancias que son las que se están incorporando a nuestro cultivo. Una de ellas son las extracto de algas marinas, aminoácidos, hormonas, foliares acomplejados con calcio, boro, magnesio, foliares como fósforo y potasio, microorganismos o un mix de microelementos y sobre todo ácidos húmicos. ¿Cuál es el objetivo a través de estas sustancias? Mejorar el sistema radicular, mejorar la transpiración y la tasa fotosintética, reducir un estrés oxidativo, reducir la fototranspiración, detener la hormona del etileno, aumentar la producción y sobre todo aumentar la translocación de fotosintatos, aminoácidos y la nutrición de móviles, de nutrientes móviles dentro del floema. Para eso nosotros podemos decir qué relación tienen los microelementos con estas sustancias. Pues tiene que ver mucho, pero antes de entrar a fondo con este tema me gustaría explicarles el equilibrio que debe de tener o qué pasaría si no tenemos este equilibrio de los micronutrientes. En ese diagrama que se está presentando precisamente por la Universidad de Madison, podemos detectar 5 partes. Una de ellas que marca el porcentaje que debemos de tener de los nutrientes dentro de nuestra planta y se va a dividir en 5 zonas. Una que es una zona deficiente, una zona marginal, una zona adecuada, una zona marginal adelante de la adecuada y sobre todo una zona tóxica. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un 50% del nutriente que requiere nuestra planta? Todos sabemos que tendremos una deficiencia de ese nutriente. Pero si nosotros tenemos entre un 80 a un 85%, dentro de este diagrama nos demuestra que estamos en una zona marginal. Por lo tanto, la planta no trabajará al 100% con esta concentración. La zona adecuada es del 90 al 100%, del 90 al 98% de concentración de los nutrientes. ¿Qué pasa si nosotros pasamos de este 90 a un 100%? Estaremos entrando con un proceso que se llama antagonismos, que es cuando un elemento no puede hacer su función porque hay otro que le está obstruyendo las funciones. Y si nos pasamos arriba de este 100%, pues ya sabemos que tenemos una toxicidad por este elemento. Este diagrama es muy interesante, pero hay que conocer precisamente las cantidades o conocer a nuestro cultivo, cuáles son las necesidades que tiene dependiendo de su etapa fenológica. Hay un diagrama que nos explica la relación que tienen los bioestimulantes vegetales y la influencia que tienen el uso de los nutrientes. En este diagrama se divide en 4 fases, de las cuales las vamos a desdoblar paso por paso y explicar por qué son importantes cada una de ellas. La primera es la producción del metabolismo en base al estrés, es decir, que al momento que la planta esté en condiciones de estrés, ella por inercia va a empezar a efectuar procesos para erradicar este problema. Lo que nosotros podemos hacer para fomentar el buen desarrollo de esta planta es precisamente hacer un ajuste osmótico tanto en la parte foliar como en la parte del suelo. Es decir, que la planta se sienta en condiciones favorables y que pueda trabajar con cada una de ellas. En este diagrama nos presenta que va a estar muy presente la radiación, la temperatura y la humedad en la parte foliar. Por lo tanto, los haces vasculares van a estar siendo afectados por estas condiciones y vamos a tener por lo tanto un efecto con estrés abiótico. Si en este caso tenemos unas condiciones de suelo con capacidad salina alta, vamos a hacer que estos haces vasculares empiecen a cerrarse y que no empiecen a asimilar los nutrientes que deben de ser. Es por eso que si regulamos la presión osmótica, tanto la parte aérea como la parte del suelo, vamos a tener buenos resultados. El segundo proceso tiene 4 vertientes. La primera es solubilizar directamente los minerales del suelo. La otra, mejorar los microorganismos, hidrolización de proteínas y sobre todo una dirección y asimilación del nitrógeno por medio de estos microorganismos. El primer paso fue presentarle a la planta un ambiente cómodo. En este paso es darle el material que va a requerir para amortiguar estos procesos y que la planta los pueda
prácticamente tener a disponibles al momento que ella lo requiera. Es por eso que la solubilidad de los nutrientes y la calidad que se le vayan a aplicar al cultivo debe de estar en perfectas condiciones para que ésta pueda tomarlos con facilidad. El segundo proceso es la solubilización, es decir, ya pusimos el material, ahora hay que poner que sea disponible para que las raíces y la planta lo tengan a la brevedad y que sean totalmente asimilables siempre y cuando ellas lo necesiten. Y la tercera es la formación de nutrientes orgánicos. Esto ya nos estamos refiriendo a procesos internos de la planta, a procesos de enzimas para poder tener un flujo fenológicamente activo. Y la última, la fijación de nutrientes al suelo, es decir, ya toda la planta tomó lo que ya tenía y dejar parte ahí sin que tenga interacción con un estrés dentro de la planta. El tercer paso son el extracto de sustancias húmicas hidrolizadas por medio de proteínas, extracto de algas para aumentar la exposición de enzimas. En este caso van a interactuar mucho lo que son los microorganismos. En este proceso, como bien lo dijimos, es acondicionar las plantas en la parte interna, es decir, que la planta pueda tomar estas sustancias como una fuente de energía y sobre todo que ella esté consciente de que van a estar ahí estos materiales para el momento que lo llegue a necesitar. Pero para eso vamos a necesitar ayuda de los microorganismos, es decir, que estos microorganismos se encarguen de hacer una simbiosis entre la parte de las raíces y cada uno de ellos. Al momento que los microorganismos empiecen a trabajar, vamos a tener una elongación de raíces, vamos a tener tanto raíces de anclaje como raíces secundarias o de abastecimiento para que esta misma pueda tener un respaldo para cualquier tipo de estrés. Es por eso tener en cuenta que el medio más importante para que un cultivo pueda salir adelante es en el sistema por radicular, que es donde prácticamente está trabajando todo el tiempo. Y pues esta es la relación que tienen los microorganismos con los nutrientes y que la planta puede tener como un almacén dentro de ellos. Los bioestimulantes actuarían de una forma de enlace entre los micronutrientes, entre los microorganismos y sobre todo entre la planta. Es decir, que sería una cadena entre estos tres. Si estamos hablando del tema de nutrición, me gustaría describir qué es esta. Esta se define como el suministro y absorción de compuestos químicos necesarios para un crecimiento y sobre todo para el metabolismo de las plantas. La nutrición vegetal se divide tanto en macronutrición y en micronutrición, pero nosotros nos enfocaremos en la micronutrición. Esta se define como el conjunto de procesos mediante los cuales las plantas o los vegetales toman sustancias para alimentarse o sintetizar compuestos y usarlos como una fuente de energía. Vamos a hablar en el caso de zinc, de un microelemento que viene con un catión divalente. Este se puede aplicar tanto vía radicular como vía foliar. Se mueve por medio de xilema, es un elemento poco móvil, trabaja con una enzima que se llama anhidrasa carbónica y es el precursor de auxinas. Me gustaría hablar en relación a anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa pertenece a las enzimas, en un grupo de enzimas que se llama metoenzimas, de las cuales contienen 1 o 2 moléculas de metales. ¿Por qué son importantes este tipo de enzimas? Porque por lo regular estos elementos son elementos inmóviles. Al momento que se agrega esta enzima, hace que sean más móviles y sobre todo que los enlaces de puente de hidrógeno que puedan llegar a existir en el suelo lo rompa de una forma más fácil y genere energía dentro de la planta. ¿Cómo podemos detectar nosotros una deficiencia de zinc? La podemos encontrar en hojas jóvenes, con amarillamientos, disminución del tamaño de la hoja, muerte de un punto de crecimiento y sobre todo que la planta se va a ver, principalmente se va a ver afectada por los puntos de crecimiento tanto apical o basal. Los elementos que son antagónicos de este nutriente son el cobre, fierro, manganeso y fósforo, y con altas concentraciones pueden llegar a ser tóxicos para la planta. Ahora vamos a hablar del micronutriente que es el fierro. En este caso el fierro lo podemos encontrar con F3 y F2. Este se transporta al citoplasma y puede desarrollar, y es el que desarrolla metabolismos en los cloroplastos. Ayuda mucho la síntesis por medio de una enzima que se llama ferrodixina y ayuda mucho en cuestiones de síntesis de clorofila.
Se puede dilatar por medio de EDTA, EDTPA y EDHA. Ahorita que hablé en relación a una enzima que se llama ferrodioxina, me gustaría platicar de ella. Esta enzima pertenece al grupo también de las enzimas metaloenzimas, que son enzimas que manejan una o dos moléculas de algún metal. Esto es muy importante porque aparte de que trabaja en los cloroplastos, nos ayuda mucho como fuente de energía en otras partes de la planta, no necesariamente en la hoja. Es decir, que nos ayuda a darle una pigmentación a la raíz, al tallo y sobre todo que nos ayuda mucho a hacer sinergia con otros nutrientes. Por lo tanto, esta enzima es de suma importancia debido a que su comportamiento es muy explosivo y con ella nos va a ayudar mucho a generar enlaces de pentosas que trabajarían directamente con el ATP y con el ADP. ¿Cómo podemos encontrar las deficiencias de hierro? Principalmente son por medio de clorosis. Este elemento es poco móvil dentro de la planta, por lo tanto lo vamos a encontrar en hojas jóvenes o semimaduras. El amarillamiento va descendiente, es decir que lo vamos a encontrar en la parte apical hacia la parte basal. Y otra característica de este elemento es que es antagónico con el fósforo y por lo tanto con altos niveles de bicarbonatos pues también vamos a tener deficiencia del mismo. Este elemento suele perderse cuando encontramos suelos ácidos. Ahora vamos a platicar en relación al molibdeno. Este se puede presentar como un oxidanión de molibdato. Es muy importante para nosotros porque constituye parte de las enzimas de nitrogenasa y sobre todo de nitrato reductasa. Interviene en el proceso de fecundación y sobre todo ayuda mucho en cuestiones de el tubo polínico que tenga buen estadio de vida. Participa en la conversión de formas orgánicas de fósforo y de un fósforo inorgánico. Son de gran importancia ya que catalizan la parte de un nitrito a un nitrato, en el caso de la nitrogenasa, y que es un regulador de crecimiento en base al nitrógeno. La enzima nitrato reductasa pertenece a las flavoproteínas, en las cuales intervienen con el hierro y tanto con el molibdeno. Por lo tanto, su actividad va relacionada mucho con las reacciones oxidativas. Estas reacciones intervienen con el ciclo de la respiración y por lo tanto cuando tengamos algún estrés, tanto calorífico o por frío, esta enzima hará que nuestra planta pueda reaccionar de una forma más rápida de lo que puede ser un microelemento en su función normal. La deficiencia de molibdeno es muy raro que la podemos encontrar, pero por lo regular la vamos a encontrar cuando tengamos suelos ácidos, cuando estén presentes óxidos de hierro y de aluminio, cuando haya una ausencia de magnesio, también vamos a encontrar vamos a encontrar una deficiencia de este material. Este mineral o este micronutriente es muy sinérgico con el fósforo, por lo tanto van a trabajar muy a la par. La forma como podemos encontrar la deficiencia de molibdeno, como reitero, es muy rara, son con manchones amarillos en las hojas. Y ahora vamos a hablar en relación a otro microelemento que es el boro. El boro pues, se puede presentar como un anión borato. Este se transporta por xilema y es un elemento pues, poco móvil. Este se puede inhibir por la elongación de la raíz y promueve la proliferación de brotes. Ayuda mucho a la germinación de granos y el crecimiento del tubo polínico. Ayuda mucho con una enzima que se llama ureasa. La ureasa es una enzima que pertenece al grupo de las enzimas que trabajan directamente con el nitrógeno. Es catalizadora precisamente del mismo y catalizadora también del dióxido de carbono. Es muy importante para el crecimiento de las plantas ya que sin ella las reacciones pueden llegar a tardar e incluso puede llegar a inhibir procesos fisiológicos dentro de otros procesos de respiración. En el caso de la ureasa podemos decir que nos puede aportar mucho en relación con las bacterias que se inyectan al suelo como lo son micorrizas o lo que es el proceso de nitrificación. Esta enzima ayudará a que la planta pueda trabajar tanto en la parte basal como en la parte aérea por medio de reacciones de estrés, ya sea por calor o por frío también. ¿Cómo podemos encontrar las deficiencias en este caso de este elemento? Principalmente en las yemas jóvenes, una clorosis intervenal y sobre todo cuando hay caída o abortos en las flores.
malformación de frutos, lo que conocemos como la fruta de tipo mango, y sobre todo que va a haber un acordeonamiento en las hojas pequeñas, como un acordeón. Esa va a ser principalmente la deficiencia de boro. Ahora vamos a hablar en relación al magnesio. El magnesio pues se considera como un mesonutriente. Este es un catión divalente y tiene una relación de calcio-magnesio que este va por regular 1 a 2. El átomo central de esta molécula viene siendo la clorofila. Apoya mucho la síntesis de proteína, es un metabolizador del fósforo y activación de procesos enzimáticos. Este tiene una particularidad que es el anhidro fosfórico. Es un enlace de alta energía, por lo cual favorece mucho al rompimiento o generador de calor dentro de la planta. Cuando tengamos algún tipo de estrés por frío, este enlace nos va a apoyar mucho para cuestiones enérgicas de la planta. Este enlace por lo regular siempre va a trabajar con este elemento, pero que es el magnesio, pero la única forma de poderlo romper es por medio de hidrólisis. Entonces, este enlace es fundamental para poder tener la planta activa dentro de condiciones no favorables para ella. La forma en cómo podemos encontrar las deficiencias de este mineral viene siendo clorosis en hojas ya viejas, reducción del crecimiento en los brotes y sobre todo por coloraciones púrpura en algunos de los cultivos. La mayoría presenta lo que son necrosis y es cuando empezamos a detectar esta deficiencia. En conclusión con lo de esta conferencia, podemos llegar a que los nutrientes, además de nutrir a las plantas, son partícipes de algún proceso con enzimas donde forman reacciones esenciales con los metabolismos de nuestros cultivos, ya sea tanto en la parte interna o la parte externa, es decir, con microorganismos o sobre todo con metabolismos dentro de ella misma. Por lo tanto, la bioestimulación está muy de la mano con estos factores, tanto la nutrición, con las sustancias bioestimulantes y la planta. Si se llega a romper una de estas, probablemente volveríamos a caer a una agricultura que es tradicionalista, y la idea con esto es implementar métodos para que la planta pueda ser más susceptible ante estos procesos del cambio climatológico. Bueno, pues de mi parte fue todo, espero que les haya gustado la presentación. Reitero mi nombre, soy Sergio Lomelí Fernández, ingeniero agrónomo de la empresa Jayco Fertilizer, y si existiera alguna duda, pues pueden acercarse conmigo, con mis compañeros para cualquier cosa. Muchas gracias.